En diciembre de 2023 me compré una Ford Transit de segunda mano. Mi plan, convertirla en una casita y vivir en ella. Han pasado 10 años desde que sé que quiero vivir en una furgoneta y después de tanto tiempo lo he conseguido. Y esta es la historia de cómo pasó. Aquí estamos, acabamos de parar para poner gasolina. La barata es la 95, ¿no? Sí. La primera furgoneta estaba en un pequeño pueblo de Salamanca llamado Candelario. Allí me esperaba una Volkswagen Cartago Malibu del año 92 con unos 200.000 kilómetros encima, que para ser del 92 no estaba mal, pero no dejaba de ser un vehículo del 92. Y digamos que el paso del tiempo no le sentó muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Bueno, aquí tiene el baño cerrado y reservado. Lo abrimos. Tú husmea todo lo que puedas. ¿Qué tal? ¿Me ves aquí? ¿Chándome? Sí, ¿qué tal eres tú? ¿Qué tal cagando? ¿No? Y esto es preocupante. Ah, ya. La furgoneta no estaba en su mejor estado. Había pasado por varios dueños y se notaba. Estaba muy descuidada. Las ventanas estaban en muy mal estado y encontrar el mismo modelo para cambiarlas iba a ser imposible. Cada cosa que me enseñaba tenía algún defecto y los problemas parecían no acabar nunca. Te lo juro que llevo un año intentando arreglarlo y no lo he conseguido. Esto me ha pasado un montón de veces, pero si te falla, lo que haces es bajas esta chapa y le das. A veces de ahí me gotea un poco, a veces gotea un poquillo cuando estás duchándote. Son un par de ventanas que están rotas. El truco que yo tengo es como... Se está enganchando para adelante. Sin embargo, la gota que colmó el vaso viene a continuación. Este señor es un mecánico. El mecánico me dijo que la furgoneta tenía algunas cosillas. El precio que le ha puesto él es 15.000. ¿Qué te parece? El motor está un poco bajo, ¿eh? Y vaya que sí tenía unas cosillas. Cambiando de marcha en plena cuesta se desencajó la palanca de cambio y nos quedamos sin marchas. Wow. Oh my God. Y ahora por la inercia sí baja. Claro, la inercia. Te lo juro, llego a estar sola y me da un ataque de ansiedad. Sobra decir que me libré de una buena, pero no me di por vencida, porque justo encontré otra furgoneta igual en Galicia. Y lo que pasa es que ellos la tienen desde el 2002. Entonces la han cuidado ellos, han sido casi yo creo que los segundos dueños, porque la importaron de Alemania ellos y está muy bien, parece que está muy bien. ¿Cuándo pretendes ir a verla? La semana que viene. Ajá. Y una semana más tarde subí a Galicia. La furgoneta esta vez se trataba de una Cartago Malibu importada de 1994 con tan solo 2 dueños, los actuales desde 2002. Por algún motivo, este viaje a Galicia yo estaba muy nerviosa y cuando llegamos al punto de encuentro tenía el estómago al revés. Ya estamos aquí en el punto de encuentro y la verdad es que estoy un poco nerviosa. Tengo el estómago un poco revuelto, ya he ido a cagar y todo. A primera vista, esta furgoneta estaba en bastante mejor estado. Pedían 200 euros menos, sin embargo, esta segunda furgoneta tenía unos 480.000 kilómetros en el cuentakilómetros. Esta es la furgo. No me convence. A ver, tiene 481.000 kilómetros, o sea, son muchos kilómetros. Dicen que le puedo doblar los kilómetros, que le puedo llevar ahí a hacer 1.000.000 de kilómetros, pero con los kilómetros que tiene y el óxido que tiene, por 14.800 no me parece el precio muy razonable. Comparada con la otra, el interior de esta furgoneta estaba impecable. Los plásticos limpios, todo funcional, incluso le habían cambiado las ventanas y las espumas de los sofás, entre otras cosas. Lo de dentro lo hicimos luego todo. El colchoncillo de arriba, que ahora veis, y el colchoncillo que hay aquí de la cabina, son de látex de soja, los dos son nuevos. El exterior, sin embargo, tenía una cosa llamada óxidos encubiertos. Estaba llena de óxidos encubiertos, pero no lo querían admitir. Aquí lo han tapado, hay una foto que se ve que tiene burbujas de óxido
pero lo han tapado para que no se vea. Y al igual que el otro dueño me enseñó todos sus fallos, estos los escondieron todos. Así que poco convencida me volví una vez más a casa con las manos vacías. Y pues la íbamos a llevar al mecánico, pero como no me convence, yo creo que simplemente le voy a decir que no. Y ya está. Porque por muy bien que esté, es que si no me convence no me lo voy a forzar, ¿sabéis? Si mi instinto me dice que no, es que no. Y así fue como se acabó mi búsqueda de Volkswagen viejas. El siguiente paso fue volver a mi plan original, buscar una furgoneta vacía y convertirla en una casita. La verdad es que yo creía que, en comparación con las Volkswagen de los 90, la búsqueda sería más fácil, pero no. Ford Transit, Renault Master. Esto es una Opel, por cierto. Este es el interior de una Iveco. Miré todas las marcas y tomé medidas de todas y cada una de ellas para ver cómo de bien se adaptaba cada espacio al diseño que tenía pensado. 1,20 con suerte. 1,20 con suerte. Ese es el espacio, el huequito que queda arriba, que no sé qué coño es eso. No sé qué coño es esto. Llegué a la conclusión de que mi furgo perfecta era una Ford Transit L3 H3, con menos de 10 años y menos de 300.000 kilómetros. Pero la búsqueda no fue tan fácil como creía. Hoy ha sido un día bastante desesperante porque de 3 furgonetas que tenía echado el ojo, las 3 están o reservadas o vendidas. Estaba a punto de rendirme cuando apareció la elegida. A lo mejor tengo una furgoneta. Tiene un par de cosas que hay que revisarlas y mirarlas y tal, pero creo que voy a dar la reserva. Y di la reserva y el pago completo. Esta es la cara de una persona que acaba de comprar una furgoneta. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Podría decirse que fui la persona más feliz del mundo sin lugar a dudas. Tengo una Ford Transit. Lo primero que hice fue limpiar la furgoneta, porque al ser de segunda mano estaba que daba asco. Desde los cinturones hasta los asientos y los plásticos lo limpié todo, y los trapos sucios y el agua negra se convirtieron en mi día a día. Por mucho que limpio no sale la mierda. ¡Ay, qué asco! Por favor. Después de un palizón que me metí ayer limpiando los asientos y los plásticos, otra vez, porque seguían oliendo a coche usado. Ya no huele la cabina a coche viejo, asqueroso, usado. Lo siguiente que hice fue quitar todo el panelado de fábrica. Aunque parezca muy profesional en el vídeo, mi experiencia con las herramientas aquí era de un 0,5%. No había tocado una herramienta en mi vida. Así que el día que me llegaron las herramientas por correo fue el segundo día más feliz de mi vida. Estaba eufórica. Y en realidad, con cada paquete que me llegaba, me daba una pequeña dosis de euforia. Mirad lo que me acaba de llegar, o sea, acabo de cerrar la puerta ahora mismo. Poco a poco me fueron llegando todos los materiales básicos y una vez listo, empaqueté todo y me fui al sur a construir mi furgoneta de una vez por todas. Aquí tenemos las maletas, aislante, una bicicleta, un carrito, cajas y más aislante. Todo listo para el viaje y la aventura. Vengo y lo repito, yo no había tocado una herramienta en mi vida. Bueno, quizás algún martillo, pero siempre me había llamado la atención. Y ahora que tenía una furgoneta vacía y mis propias herramientas, era libre de hacer lo que quisiera. Me estoy volviendo loca, o sea, de verdad. ¿Cuántas veces voy a tener que cortar una p***? ¿Cuánto dinero y madera voy a tener que gastar para cortar una puta mierda que quede bien, que quede recto? Estoy harta de repetir piezas una y otra vez porque mi caladora no corta recto ni aunque le pague. Estoy harta. Sobra decir que las cosas no iban siempre como lo planeado.
Si algo he aprendido de este proceso es a arreglar problemas y buscar soluciones. Vale, tengo una idea. No es la mejor solución, pero solución. Como todo proyecto, construir una furgoneta no es fácil. Tiene muchos altibajos y a veces es muy tentador tirar la toalla y dejarlo todo a medias. Miro atrás y veo un año lleno de aprendizaje, paciencia y muchísima ilusión. Han habido sangre, sudor y lágrimas, pero lo más bonito de todo es que cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba un poco más a mi sueño. Hoy, 10 años después de habérmelo imaginado por primera vez, puedo decir con orgullo que lo he conseguido. He hecho mi sueño realidad y he construido la casita de mis sueños.